Los profesionales farmacéuticos tenemos la responsabilidad de estar siempre disponible para los pacientes, identificar, gestionar o detectar problemas de salud, promover la salud y la prevención, asegurar la eficacia de los medicamentos y tratamientos, prevenir el daño causado por los mismos y realizar un uso responsable de los recursos limitados de la atención sanitaria. En Pharmacity cumplimos nuestro rol con empatía hacia el paciente, garantizamos el acceso a la salud para el bienestar total de los pacientes y de la comunidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras más de 250 farmacias distribuidas en 15 provincias en todo el país. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Cecilia Valeriano, soy directora de programas de Fundación Huésped y estoy invitada para poder charlar sobre cómo afrontar un diálogo de sexualidad en familia. Lo primero que quiero es invitarles a este desafío que significa hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas, teniendo en cuenta el momento histórico que nos toca vivir, en el que las relaciones familiares están en una situación nueva, ¿no? Pasamos mucho más tiempo en casa, los chicos y las chicas van menos al cole y tienen menos contacto con el afuera, con otras personas que son importantes para sus vidas. Muchas veces estamos trabajando y criando al mismo tiempo y todo eso va cambiando el escenario. Pero bueno, los niños y las niñas siguen creciendo y su sexualidad se va desarrollando incluso en este contexto y nos parece que a pesar de lo complejo podemos aprovechar este momento para reflexionar y para habilitar algunos espacios de aprendizaje sobre sexualidad en familia. Por eso les invitamos a redoblar el desafío, iniciando la conversación, generando espacios de juegos y compartiendo momentos que ayuden a construir o a consolidar los vínculos de confianza con nuestros hijos e hijas, aprendiendo a respetar las emociones que nos trae este contexto de pandemia y respetar los momentos de intimidad y de privacidad de toda la familia, que en un contexto en el que tenemos que convivir mucho más tiempo, se hace también más necesario poder tener presente cuando necesitamos espacios privados. Para poder adentrarnos y conceptualizar un poco, vamos a empezar por comprender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. La sexualidad es una dimensión en la vida de las personas que se inicia desde el nacimiento y que nos acompaña durante toda la vida, que se va desarrollando durante toda la vida. Hablamos de sexualidad en un sentido integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo la sexualidad se asocia al orden del desarrollo biológico o de la genitalidad, sino que también aparecen otras dimensiones que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de sexualidad. Como decíamos, el orden de lo biológico y de lo genital existe, pero no se restringe solo a eso. También es muy importante tener en cuenta la dimensión psicológica, la dimensión emocional de la sexualidad y, por supuesto, la dimensión social u histórica, ¿no? Entonces, la sexualidad integral va a estar entendida como atravesada por todas estas dimensiones que van a implicar el desarrollo de nuestras biologías y el inicio de la genitalidad en algún momento de nuestras vidas, pero también la forma en la que vivimos nuestro cuerpo, la forma en la que nos vinculamos con otras personas, cómo manifestamos y recibimos afecto, todo esto que tiene que ver con el orden de lo psicológico y de lo social en relación al contexto en el que vivimos, qué tipo de relaciones están legitimadas por la ley, por la cultura, en un contexto social, por el momento histórico, qué tipo de identidades hay en una sociedad, qué tipo de vínculos están permitidos, qué forma de relaciones sexoafectivas están permitidas en un entorno cultural y no en otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta mirada sobre la sexualidad integral lo que nos empieza a abrir es que no solo
tenemos que hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes sobre las relaciones sexuales o la genitalidad, sino que hay un montón de dimensiones, hay un montón de temas que es importante encuadrar, traer a la conciencia, que cuando las hablamos, las trabajamos, las jugamos, también estamos hablando de sexualidad. Así que la invitación es a poder reconocer y potenciar esos momentos de encuentro con los niños y niñas a nuestro cuidado. Bueno, para hablar de sexualidad, ¿por qué hablamos de sexualidad con nuestros niños, niñas y adolescentes? En principio porque es un derecho de niños, niñas y adolescentes que es importante que conozcan para que puedan ejercerlos. Tenemos una ley en nuestro país que es la 26061, que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, que lo que nos trae es una mirada de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y nos pone a los adultos en un rol no de tutela, no de tomar decisiones sobre sus vidas, sino de acompañar el desarrollo de sus autonomías, ¿no? Entonces va a haber momentos en la vida donde los adultos tomamos más decisiones sobre la vida de los niños, niñas y adolescentes porque tienen menos capacidad de desarrollar esa autonomía, y va a haber otros momentos donde, sobre todo a partir de la adquisición del habla y después del desarrollo y del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, que es muy importante que les escuchemos y tomemos sus palabras y sus deseos en cuenta para tomar cualquier decisión sobre sus vidas. Esto incluye también el cuidado de su salud, ¿no? Entonces este paradigma, esta mirada de sujetos de derechos es muy importante que la tengamos presente también cuando trabajamos y hablamos sobre sexualidad. La sexualidad es un tema difícil de abordar, pero es muy necesario habilitar una escucha sobre las inquietudes, los deseos y las decisiones que nuestros niños, niñas y adolescentes van atravesando a lo largo de su vida en los diferentes momentos de sus vidas. Entonces, en principio hablamos para que conozcan que tienen este derecho y para que puedan ejercerlo a medida que van creciendo, para que puedan identificar si viven alguna situación que no es adecuada para su edad y que puedan pedir ayuda, si tienen una interacción o una situación que les hace sentir incómodos, que les hace sentir vulnerados, que puedan reconocerla y pedir ayuda, para que aprendan a construir vínculos saludables y que estén basados en el respeto, para que aprendan a cuidar su cuerpo y su salud y a valorar el cuerpo y la salud de las otras personas con las que se vinculan, para que puedan disfrutar de vivir en un mundo lleno de diversidad y para que cuenten con adultos, con relaciones de confianza a quienes puedan recurrir para resolver situaciones que necesiten ayuda o para resolver sus dudas e inquietudes. Entonces, para poder pensar cuando trabajamos, cuando hablamos de sexualidad en casa, vamos a tratar de conceptualizar algunos ejes de la educación sexual, que lo que nos hacen es poder mirar esta complejidad, esta amplitud de temas que se incluyen dentro de la sexualidad y que no solo tienen que ver con el orden de la genitalidad, como decía al principio. El primero de los ejes que quería traer para compartirles es el de respetar y valorar la diversidad. Hablamos de respetar y valorar la diversidad. ¿Por qué los separamos? Porque en principio es muy importante que enseñemos y transmitamos a nuestros niños, niñas y adolescentes la importancia de que respeten a las otras personas, a las diversidades de familias, de corporalidades, de creencias, de posiciones ideológicas, de identidades de géneros. El respeto es un valor fundamental. Siempre que hablamos de educar, hablamos del respeto como un valor muy importante para tener en cuenta. Pero acá queremos reforzar esa idea, darle una vuelta más de tuerca. Respetar es fundamental, pero es básico, es el piso. Lo que nos interesa cuando trabajamos en educación sexual, cuando queremos transmitir una idea de la educación sexual a nuestros niños, niñas y adolescentes, es además
que los niños, niñas y adolescentes puedan reconocer en esa diversidad un valor, algo que le da valor a nuestra sociedad, que le da valor a nuestra comunidad, que le da valor a nuestra familia. Que seamos distintos, hay que respetarlo, que tengamos creencias distintas, hay que respetarlo, que tengamos cuerpos distintos, hay que respetarlo, identidades distintas, hay que respetarlo, pero además esa diversidad nos caracteriza, nos constituye como comunidad, como familia, no como sociedad, es nuestro valor, ¿no? Entonces esta idea es una idea que es importante transmitir, pero que también nos invita como adultos a la reflexión, a cómo como adultos, como personas adultas, personas a cargo del cuidado de otras, tenemos en cuenta lo diverso, incorporamos las otras diversidades a nuestra propia vida. Entonces, fíjense que este es un eje muy importante de la sexualidad, y no estamos hablando ni del orden de lo biológico necesariamente, ni de lo genital, pero sí tiene que ver con la sexualidad y con lo que implica hablar de sexualidad en familia. El otro eje que traíamos tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud. Este eje, esta dimensión, en lo que se enfoca o lo que busca es promover el reconocimiento del propio cuerpo desde una perspectiva del cuidado. Tradicionalmente tenemos una mirada de la sexualidad que está muy asociada a los miedos, al tabú y en ese sentido a los peligros, ¿no? A lo que te puede pasar sí. Y este enfoque nos mueve de esa concepción del miedo a una concepción del cuidado, ¿no? Del riesgo al cuidado. Entonces, ¿por qué no enfocarnos solo en los riesgos? Es importante que los niños, niñas y adolescentes reconozcan que hay situaciones en las que pueden exponerse a una situación de peligro y es importante que lo eviten. Pero no solo identificar el riesgo, sino poder pensar cuáles son las prácticas de cuidado que pueden incorporar a lo largo de la vida para respetar y para cuidar su cuerpo y su salud. Entonces acá algunas cosas que son importantes es que los niños y las niñas puedan conocer los nombres correctos de cada parte de su cuerpo, que puedan identificar cuáles son las partes íntimas y quiénes o en qué situaciones se puede manipular su cuerpo y en cuáles no. Entonces aquí con los niños más pequeños es importante encuadrar que muchas veces necesitan de asistencia para el cuidado de su cuerpo y su salud, pero esa asistencia tiene que ser acotada, tiene que ser con consenso o al menos con pedido de permiso, con anticipación, con explicarles si hay una intervención médica, por ejemplo, qué va a pasar con su cuerpo, qué es lo que van a hacer los profesionales para intervenir, etcétera, etcétera. Lo mismo en el cuidado, ¿no? Muchas veces cuando cambiamos, cuando vestimos, bueno, siempre es importante anticipar, explicarles qué cosas están bien y qué cosas no. Bueno, por otro lado, la importancia de la alimentación, la actividad física, el cuidado integral, ¿no? del cuerpo, la incorporación de hábitos de higiene y también lo que busca este eje es que los niños y niñas puedan reconocer qué cosas les gustan, qué cosas les hacen bien y qué cosas no. Por ejemplo, qué tipo de mimos, de caricias hacen bien y qué tipo de caricias son una invasión o te hacen sentir incómodo, ¿no? Hay cosas chiquititas que hacemos las personas grandes históricamente en esta dimensión del contexto social que tiene que ver con la sexualidad, como decirle a los niños pequeños, dale un beso a la tía, ¿no? Dale un besito, dale un beso, por ejemplo. Y hay veces que eso está bien y fortalece el vínculo, y hay otras veces que eso funciona como una presión y no podemos ver que estamos forzando a un niño o niña a besar a alguien cuando quizás no lo está deseando. Entonces, ser cuidadosos con esos registros, prestar atención cuando un niño manifiesta, por ejemplo, en esos casos, no quiero, lo voy a saludar con la mano, ¿no? Chao. Bueno, ser permeables y estar atentos a registrar ese tipo de situaciones que muchas veces inducimos, pero también a qué reacciones tienen los niños, niñas y adolescentes y en ese sentido potenciar el cuidado de sus cuerpos. Bien,
Otro de los ejes que tenemos tiene que ver con valorar la afectividad. A mí este es un eje que personalmente me interesa y me gusta mucho porque tiene que ver con lo que hoy conocemos o hablamos un poco más, que es la educación de las emociones, ¿no? Efectivamente, las emociones y los sentimientos están presentes en todas las relaciones humanas y que las valoremos va a ayudar al desarrollo de las capacidades afectivas de los niños, niñas y adolescentes, y que esas capacidades afectivas sean respetuosas, sean consensuadas y produzcan placer y amor mutuo, ¿no? Entonces, en este eje siempre nos enfocamos en, bueno, por un lado, habilitarle a nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también a nosotros como cuidadores, a reconocer cómo nos sentimos, y a poder hablar cuando algo hace mal. Algo que a mí me gusta señalar de este momento de mucha convivencia con niños, niñas y adolescentes en nuestras casas es que muchas veces, bueno, la multitarea, ¿no? Las tareas de los chicos, el trabajo, todo lo que sucede en casa hace que estemos más nerviosos, que por ahí pegamos un grito, que haya una situación que no está tan buena. Bueno, cuando bajamos de esa montaña de emociones que a veces nos surge, poder pararse como adultos, dar el ejemplo, pedir disculpas, reconocer que algo nos hizo enojar, reconocer si reaccionamos mal, cómo nos sentimos, poder charlar en familia sobre estas cosas que sentimos también las personas adultas. El poder hablar sobre las emociones, aunque no estén directamente asociadas en este caso, o linealmente asociadas a lo que entendemos por sexualidad, sí lo que va a habilitar es fortalecer el vínculo de confianza y que los niños, niñas y adolescentes no sientan vergüenza de decir cómo se sienten, ¿no? Y eso también nos interpela y nos hace ejercitarnos a las personas adultas a sacarnos nuestros propios prejuicios y nuestras propias trabas para hablar de nuestras emociones. Bueno, valorar las emociones de los demás y sentir empatía por lo que le pasa al otro, ¿no? Algo de lo que hablábamos en el primer eje de valorar las diferencias, valorar la diversidad, tiene que ver con que quizás muchas veces no pueda construir acuerdo con el otro. Por ahí pienso radicalmente distinto al otro, pero puedo empatizar con el sentir, con lo que a esa persona lo hace sufrir, lo hace sentirse mal, lo hace sentirse preocupado, le hace sentir miedo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque a mí me parezca que su razonamiento hasta puede ser equivocado. Sí puedo empatizar con cómo se siente frente a esa idea, a esa creencia, a esa situación, ¿no? Bueno, desarrollar vínculos de solidaridad y de respeto y amor mutuo, ¿no? Que esto a lo largo de la vida, digamos, a partir de estas pequeñas cosas que estamos hablando, que tienen que ver con cosas que pasan en el ámbito del hogar, de la vida cotidiana, a lo largo del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, vamos a poder, transmitiendo estos valores, esta dimensión de la afectividad, vamos a poder colaborar en que puedan generar vínculos basados en el respeto, donde esté habilitado el diálogo, donde puedan expresar sus emociones, y eso siempre reduce significativamente las formas violentas, digamos, de expresar las emociones, ¿no? Por eso es un eje que a mí me parece de los más interesantes y de los más complejos. Otro de los ejes tiene que ver con respetar la perspectiva de género. Cuando hablamos de género, hablamos de una categoría que está asociada a lo cultural, ¿no? Decimos que las personas nacemos con una corporalidad, con una genitalidad, pero lo que sucede en la socialización, en esta dimensión social de la sexualidad histórica, es una interpretación cultural que hacemos de esos cuerpos. Si nace un cuerpo con vulva,
consideramos ese cuerpo como un cuerpo feminizado, como un cuerpo de mujer, y si nace un cuerpo con pene, consideramos ese cuerpo como un varón. Pero no hay nada biológico ahí que determine. Esas categorías de mujer y de varón son categorías sociales, y sobre esas categorías construimos expectativas, creencias, educamos, ¿no? Bueno, así se hace. Estas cosas son de nena, estas cosas son de nene, así se es un buen varón o una buena mujer. Y todas esas categorías y lo que significa ser un buen varón o una buena mujer cambian a lo largo de la historia, ¿no? Por eso insisto con esta dimensión social y del contexto. Entonces, poder hablar sobre estas categorías como algo social y en ese sentido como algo que se modifica y que no es determinante, lo que permite sobre todo es dar libertad, ¿no? A que los niños y las niñas puedan expresar sus identidades con mayor libertad y vivir su sexualidad con mayor libertad. En este eje es importante repensar justamente los mandatos asignados a los roles de varón-mujer, sobre todo en la niñez, ¿no? En relación a los colores, los juegos, las propuestas extraescolares que les hacemos, ¿no? Deportivas. Bueno, es inevitable que criemos en este entramado, en esta matriz, porque es el que hoy tenemos vigente con muchas tensiones y con cosas que se van modificando. Pero lo importante es que no nos asustemos, que habilitemos a la exploración como cuidadores, que permitamos que los niños y las niñas experimenten y transiten a través del juego, que es tan importante, esta diversidad de identidades, ¿no? Muchas veces vemos niños y niñas que juegan a cambiar de género o que juegan a juegos que no son los que esperamos o los que esperamos en base a esos roles asignados socialmente a lo que significa ser varón y lo que significa ser mujer. Entonces, sí, la perspectiva de género nos viene a traer sobre todo libertad, ¿no? Mayor libertad, mayor apertura, menos estructura sobre la crianza y a tener una posibilidad de escucha y de recepción más acorde a los deseos que van manifestando los niños y las niñas, ¿no? Es muy importante en la niñez que no condicionemos el juego en base a los roles de género y que dejemos que el juego esté asociado al deseo que los niños y las niñas expresan por jugar a una o a otra cosa. Lo que nos va a permitir también es vivir la construcción de nuestras identidades de género con mayor libertad, lo que decía hace un ratito, y generar las mismas oportunidades para mujeres y varones e identidades no binarias, ¿no? Decimos mujeres y varones en estas categorías que les comentaba, que son la interpretación social que hacemos de los cuerpos, pero hay personas que en algún momento no se sienten identificadas con ese género que les fue asignado al nacer y pueden hacer una transición, entonces son personas trans, y hay personas que no se sienten identificadas con ninguna de estos dos géneros y las llamamos identidades no binarias. Entonces, en la crianza, un eje importante es procurar, y en la vida cotidiana y en la convivencia, procurar la equidad en la crianza, la equidad de género, a la distribución de tareas, por ejemplo, en el hogar, en las cosas que pedimos, que les exigimos a niños y a niñas a nuestro cargo, las cosas que les habilitamos a niños y a niñas a nuestro cargo. Acá tenemos una niña jugando a la pelota, ¿no? Algo que hoy está mucho más masificado y es mucho más común, pero hace 30 años por ahí no tanto, y esto generaba muchas incomodidades y muchos ruidos. Bueno, la perspectiva de género nos está cuestionando todo el tiempo esos modos instalados de crianzas que biologizan o naturalizan esta categoría social del género. Y el último de los ejes que vamos a ver es el de ejercer los derechos, que es un poco también con lo que empezamos, ¿no? Esta idea, esta concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos,
que tienen plena capacidad de participar y hacer oír su voz, y que no tienen que sufrir ningún tipo de vulneración de sus derechos y ningún tipo de discriminación. Entonces, las personas adultas y el Estado somos los garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como garantes de esos derechos tenemos que enseñarles y acompañarles en el ejercicio, en el desarrollo de sus autonomías para que puedan ejercer plenamente esos derechos que tienen. Un poco algunas cosas que ya fuimos mencionando, pero que son importantes en este eje, tienen que ver con reconocer y valorar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, acompañar el desarrollo de sus autonomías, no confundir acá los límites con los cuidados, ¿no? Muchas veces cuando se habla de derechos hay como una idea de, bueno, pero al final todos tienen derechos y se permite todo, que hagan cualquier cosa. Y la verdad es que las personas adultas somos las personas responsables y garantes del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, los límites que ponemos las personas adultas tienen que estar basados en el cuidado, en preservar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes, y es nuestro deber, no es algo que podemos elegir o no. Tenemos que hacerlo, no importa si somos sus mamás o sus papás. Podemos ser una persona que anda por la calle, pero si vemos que un niño está siendo vulnerado, tenemos el deber, como adultos, de garantizar que se cumplan sus derechos. Entonces, los límites lo que hacen es ordenarnos y permitir que los niños y niñas crezcan en un entorno de salud integral y de cumplimiento de sus derechos. Son fundamentales. Nadie dice que no hay que poner límites. Hay que ponerlos. No hay que ejercer la violencia de modo autoritario, digamos. Lo que sí, los límites tienen que estar basados en el cuidado y no en el ejercicio autoritario, no en vulnerar justamente el derecho de esos niños, niñas y adolescentes con violencia. Básicamente que la violencia no solo es física, siempre es importante señalarlo, también puede ser violencia psicológica, violencia verbal, etcétera, etcétera. Entonces, a veces uno puede tener un mal momento, como les decía antes. Cuando reconocemos eso es importante hablar, es importante pedir disculpas, es importante reconocer cómo se sintió el niño frente a esa situación y en el eje de las emociones, pero también que pueda reconocer que eso que pasó está mal y que no debe permitirlo, que no debe permitir que ninguna persona le maltrate, digamos, maltrate a ese niño, esa niña y ese adolescente. Entonces, en esta mirada amplia sobre la sexualidad, les invitamos a empezar a buscar esos momentos para hablar de sexualidad en casa. No siempre hablar de sexualidad tiene que ser un momento solemne, de charla, de nos sentamos y vamos a hablar sobre sexualidad. A veces estos momentos son importantes, muchas veces son importantes en la pubertad o en la adolescencia, donde, bueno, queremos transmitir saberes, contenidos específicos y está bien generarlos, pero hay un montón de otros momentos a lo largo de la vida, en esta mirada tan amplia, en los que podemos y está bueno ir haciendo cosas y tener conciencia que cuando las hacemos también les estamos enseñando sobre sexualidad a nuestros hijos e hijas. Entonces, algunas cosas para tener en cuenta cuando habilitamos la charla sobre sexualidad es estar preparados para sorprendernos. Los niños y las niñas suelen hacer preguntas o conclusiones que muchas veces nos descolocan y hasta nos pueden poner nerviosos y podemos no saber qué responder, y ahí es importante no asustarse. No tenemos que saber todo, pero sí habilitar la conversación va a permitir que construyamos un vínculo de confianza con los niños y niñas que les va a dar seguridad sobre dónde consultar y a quiénes pedirle ayuda. Cuando no sabemos, lo que podemos hacer es proponerles encontrar en conjunto la respuesta, ¿no? Bueno, la verdad es que esto que me preguntabas no lo sé, busquémoslo juntos, vayamos a una consulta y preguntemos, llamemos a tal lugar y averigüemos, bueno, acompañar en esa búsqueda e ir aprendiendo en esa búsqueda. No reprimir cómo vienen las consultas, ¿no? A veces no vienen ni con las palabras más adecuadas, ni con las formas más adecuadas, pero no está bien ahí
sancionar o juzgar cómo aparecen. Tratar de que la escucha sea activa, de mostrar predisposición, cuando aparece un interés, apagar el televisor, dejar el teléfono un rato y conectar con esa inquietud, con esa necesidad que nos están trayendo los niños, niñas y adolescentes. Otra de las cosas que siempre recomendamos es tratar de incluirnos en la conversación, ¿no? Bueno, mira, sabés que a mí esto que me estás preguntando en realidad me parece que está buenísimo, te agradezco, pero me pone incómodo, me pone incómoda. Yo cuando fui chica no tuve la oportunidad de charlar esto, entonces me cuesta, me pongo colorada, me da vergüenza. Bueno, poder ponernos en un lugar de equidad, de manifestar lo que nos pasa con habilitar esta conversación, pero de estar dispuestos a escuchar y a continuar las conversaciones en el tiempo, digamos, no solo en ese momento que se está dando, sino hacia adelante. Bueno, y después otra de las cosas que nos gusta siempre transmitir es que siempre estamos educando en sexualidad, con lo que hablamos, pero también con lo que callamos. Entonces, cuando elegimos callar, cuando elegimos no hablar de sexualidad y hablar de todos estos temas que están dentro, que están integrados en esta mirada de sexualidad integral, lo que hacemos es enseñar que la sexualidad está mal, que la sexualidad es fea, es mala, es peligrosa, que son cosas sobre las que no hay que hablar, que son cosas sobre las que no hay que mostrar nada, que divulgar nada, y eso lo que transmite es miedo y es peligro, ¿no? Cuando sí hablamos de sexualidad, lo que transmitimos es cuidado y es salud. Entonces, por eso insistimos y nos parece tan necesario poder ir generando estos espacios que se dan en la escuela, pero que también pueden potenciarse en casa y nos permite que la sexualidad sea un tema que puedan los niños, niñas y adolescentes conocer con mayor profundidad y vivir con mayor libertad, pero también a las personas adultas aprender en este recorrido a ver de otra forma y a vivir de otra forma nuestra propia sexualidad y la propia educación sexual que tuvimos en nuestras infancias. Bueno, algunas sugerencias y después ya vamos cerrando un poco por etapas que queríamos traer. Algunas sugerencias para la primera infancia. Primera infancia hablamos desde el nacimiento hasta los 3 años más o menos, 3, 4 años, siempre esto es como parámetro, pero puede ser mucho más amplio, o más corto, más largo. En esta etapa las infancias suelen explorar su cuerpo, incluidos sus genitales, y interesarse por las diferencias, ¿no? Sobre todo cuando empieza a mediar la palabra, cuando los niños y niñas empiezan a hablar, pueden manifestar interés por la diversidad de corporalidades. ¿Oh, es más grande, es chico, cómo son los genitales en un cuerpo y en otro. Esos son intereses esperables, son normales, pero la exploración del cuerpo sucede desde el nacimiento, ¿no? Desde el primer desarrollo de la motricidad, los niños y las niñas empiezan a explorar su cuerpo, a tocarse, a cantarse, ¿no? Todas esas son cosas que suceden y que están bien para el desarrollo de su sexualidad. Bueno, reconocerse como nenes y nenas, algo que hablábamos hace un ratito, pero que muchas veces jugar a representar papeles de otro género, ¿no? Bueno, hoy soy mamá, hoy soy papá, hoy soy abuela. Bueno, jugar a cambiar de roles y de identidad de género, esto es totalmente esperable para un niño y es saludable que suceda. También pueden sentirse identificados con un género distinto al asignado. Muchas veces en la primera infancia esto sucede, de niños o niñas que empiezan a manifestar no sentirse a gusto con el género asignado, y no es que hay que tomarlo como una totalidad, porque la identidad es modificable, digamos, se va transformando a lo largo de la vida, entonces no hay que ponerse ansiosos, pero habilitar que puedan vivenciar y escuchar esas incomodidades y vivenciar sus identidades abiertamente.
Y tener curiosidad por el proceso de concepción, gestación y nacimiento. Muchas veces esto pasa a partir de los 2, 3 años y ya empiezan a hablar. 3, 4 años, los niños empiezan a hacer algunas preguntas en relación a la concepción, gestación y nacimiento. Las personas adultas lo que podemos es permitirles que exploren sus cuerpos, enseñarles los nombres correctos de las distintas partes del cuerpo y a reconocer cuáles son sus partes íntimas, un poco lo que hablábamos hace un rato, cuáles son sus partes íntimas y por qué no pueden ser tocadas por nadie, excepto en situaciones muy concretas, que son las del cambiado, la higiene y la intervención médica, y que es importante pedirles permiso para manipular su cuerpo. Esto es algo que podemos hacer desde que son bebés, aunque no hablen. Sí hay un registro del lenguaje que es muy importante para el desarrollo, entonces desde que son bebés, cuando vamos a cambiar los pañales, pedirles permiso, vamos a cambiar el pañal, vamos a sacar la caca. Esos son buenos hábitos que los adultos y las adultas podemos incorporar. Promover un registro positivo de sus cuerpos y el de las otras personas y escuchar con atención lo que nos preguntan y responder lo que nos preguntan. Muchas veces nos hacen una pregunta sobre cómo llegan los bebés y nos ponemos nerviosos y o mentimos o hablamos de más. Y es importante escuchar qué nos están preguntando y responder lo que nos están preguntando. Después van a venir más preguntas, pero a veces si les damos demasiada información terminamos mareando. Entonces, escuchar con atención. Si nos parece raro, repreguntar, ¿y eso vos de dónde lo sacaste? ¿Dónde escuchaste? ¿Dónde lo viste? Para identificar si hay algo que por ahí no está tan bueno y responder la consulta que nos están haciendo. Y como recursos y propuestas, para estas edades es muy importante habilitar juegos y juguetes que permitan imitar tareas, tratando un poco esto de romper con las lógicas estereotipadas de los roles de género, ¿no? Entonces, los juegos de representación en esta etapa son muy importantes, el jugar a cocinar o a imitar determinadas secuencias, ¿no? A manejar, a arreglar cosas. Bueno, este tipo de juegos son importantes e interesantes que no se segmenten por estereotipos de género. Jugar frente al espejo es un muy buen recurso porque fortalece la idea de unidad corporal y ayuda al desarrollo de la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Fomentar el juego libre de estereotipos, que era lo que charlábamos hace un rato. Cantar y bailar con coreografías y libremente porque es una forma de desarrollo súper necesaria e interesante. Las coreografías ayudan también, los juegos de canciones, al desarrollo de la motricidad y al esquema corporal, así que son buenos recursos que se pueden usar. Leer libros y dibujos. Siempre que hablamos de cuerpos infantiles, buscamos ilustraciones, nunca vemos imágenes. Cuando les enseñamos las partes del cuerpo, siempre con ilustración y nunca con imágenes de cuerpos reales. Algunas sugerencias para la infancia, siempre se retoman las anteriores, ¿no? En las infancias ya a partir de los 5, 6, 7 años, los niños y niñas continúan experimentando su cuerpo, pero suelen comprender con mayor claridad cuáles son los espacios de intimidad. Esto es muy importante empezar a encuadrarlo, aunque los chicos exploren. Una vez que se va adquiriendo más habilidades sobre el habla, sobre todo es importante transmitirles que, bueno, hay lugares, ¿no?, que pueden experimentar, que pueden tocarse, pero que es un momento de intimidad, que tienen que hacerlo en su intimidad, que nadie los tiene que ver, que nadie los tiene que forzar. Incorporar esas pautas de cuidado del cuerpo y la salud que estuvimos charlando. Desarrollan amistades en esas edades muy estrechas con pares, ¿no? Los mejores amigos y todo esto, que son muy importantes para la construcción de vínculos basados en el respeto. Comienzan a distinguir los tipos de afectos en estas edades, ¿no? ¿Qué es amistad? ¿Qué es atracción amorosa? ¿Qué es el amor entre hermanos? ¿Qué es la familia? Los adultos en estas etapas podemos hablar de las emociones abiertamente y fomentar que nos cuenten cómo se sienten frente a determinadas situaciones, que vayan ampliando su mirada a los niños y niñas en relación a la diversidad,
a la diversidad de familias, a la diversidad de culturas, a la diversidad sexual, etcétera, etcétera, a valorar las relaciones sanas y equitativas, a favorecer diálogos que estén basados en el respeto y no en el uso de la violencia, y acompañar la elección de sus consumos, ¿no? Acá empiezan las etapas donde hay más pantallas, por ahí, bueno, sentarnos, mirar con ellos qué dibujitos miran, problematizarlos, pensar juntos, charlar sobre qué música escuchan, qué dibujitos ven, etcétera, etcétera. Algunos recursos y propuestas, acá todavía es importante estimular el juego libre en esta etapa de la infancia, hacer acuerdos de tiempo de pantalla y promover ya acá la lectura, que puede ser leerles cuentos, pero también promoverles que lean cuentos sobre diversidad de emociones y roles de género, que hay unos cuantos recursos interesantes para utilizar. Algunas sugerencias para tener en cuenta en la preadolescencia. Es común que en la preadolescencia los chicos y las chicas se vuelvan más reservados y quieran privacidad y planteen algunos límites, algunas distancias de sus madres y sus padres. Esto es absolutamente normal, digamos, convencional. Es importante que pase, ayuda a su desarrollo y es importante respetarlo. Es común que experimenten sentimientos de desagrados en relación a los cambios de su cuerpo, porque hay muchas transformaciones en la preadolescencia, que empiecen a usar un lenguaje sexual y que incluso tengan algunas fantasías románticas, ¿no? En la época que se enamoran de figuras de la televisión, de programas, de cantantes, ese tipo de cosas, que puedan empezar a masturbarse y a experimentar su propio cuerpo de una forma más parecida a la que después va a ser en la vida adulta, ¿no? Las personas adultas lo que podemos hacer es, bueno, respetar un poco lo que les decía, el deseo de privacidad, haciéndoles saber que estamos disponibles para cuando nos necesiten, ofrecerles espacios de confianza, donde puedan hablar sobre sexualidad, hablar de los cambios que suceden en la pubertad, de todo el cambio en el cuerpo que sucede, de todos esos cambios que son esperables y que están bien, y acompañarles en la angustia que trae muchas veces ese proceso. Charlar sobre el embarazo integralmente, pensando no solo en el orden de lo biológico en el embarazo, sino de lo que significa socialmente y emocionalmente transitar un embarazo. Y reforzar el acompañamiento en la gestión de la intimidad en redes sociales, ¿no? Estas edades por ahí empiezan a tener, bueno, TikTok, Instagram, la red que esté de moda, y poder acompañar, incorporar prácticas de cuidado, hacer acuerdos sobre esos usos, etcétera, etcétera. Algunos recursos y propuestas, acá por ahí ya pueden entrar en juego los juegos de mesas o de roles que pueden ser interesantes. Hay un montón de ofertas de recursos interesantes. Videojuegos, en nuestra página tenemos distintos videojuegos que aportan a diferentes contenidos sobre sexualidad que les invito a ver, y quizás acá ya se pueden empezar a mirar series o películas sobre estos temas que los podemos ver en familia y conversar. Bueno, y por último, algunas sugerencias para la adolescencia. En la adolescencia es común, es esperable que las y los adolescentes empiecen a tener relaciones sexuales, a experimentar y descubrir su propia orientación sexual, a enamorarse y tener relaciones sexoafectivas con alguien, a tener novios, novias, etcétera. Que sigan o inicien una etapa de masturbación, a experimentar besos, a tocarse, bueno, y a tener, esto ya lo dije, a tener relaciones sexuales que pueden ser genitales o sexo oral, digamos, distintas prácticas en ese sentido. Casi importante, obviamente, incorporar todo el conocimiento sobre cuidado de la salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, brindarles toda esa información que facilite también el acceso a las consultas. Es importante acá también como cuidadores, bueno, habilitar la primera consulta de ginecólogo. Cuando somos mamás y papás de varones, también promover que puedan llevar eso a sus consultas, a veces con sus pediatras, a veces si ya hicieron el traspaso con el médico clínico que les esté acompañando en este momento de la vida. Bueno, y reflexionar sobre el amor, la pareja, el cuidado en las relaciones, en este momento que empiezan a aparecer este tipo de vínculos sexoafectivos,
y abordar el tema de la maternidad y la paternidad en la adolescencia desde esta mirada integral que venimos charlando. Acá ya los recursos y las propuestas son más acotadas, los juegos igual siguen siendo un buen disparador y los juegos de roles, de mesa, los videojuegos pueden seguir sirviéndonos y son muy interesantes con los adolescentes hacerlos y muy divertidos en general porque hay una relación de pares más cercana. Ver películas y series, compartirles lecturas y reflexiones a veces sobre lo que pasa en el contexto, ¿no? Tomar noticias, situaciones que aparecen, que nos enteramos, disparadores de la escuela, esos son buenos elementos para disparar distintas conversaciones con adolescentes. Bueno, y hasta aquí llegamos, espero que les haya resultado interesante. Les dejo aquí la página de la Fundación. En nuestra página hay una guía donde ampliamos todos estos contenidos, que es una guía que se llama Para hablar de sexualidad en familia, que se pueden descargar gratuitamente, y tienen también algunos recursos directos para adolescentes, como tenemos un kit de juegos de mesa que se pueden descargar para todas las edades, videojuegos, así que les invito a recorrer nuestra web y a ir encontrando otros recursos que les puedan facilitar el encuentro y la conversación con sus hijos, hijas y adolescentes. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.